Es que Leones Negros sale después. Porque yo sí escuchaba Atletas Campesinos y después cuando presentaron... ¿Qué? Leones Negros. 3, 2, 1. Amigos, una semana más de episodio. En esta ocasión estamos muy contentos de que nos acompañe el señor Elton Man. Un aplauso, por favor. Leones Negros, Atletas Campesinos. Yo creo que todos lo topan. Un referente de Querétaro, lo que es el reggae, el ska. Bueno, vamos a platicar cómo... ¿Eres de Querétaro? Sí, somos de aquí de Corregidora, del pueblito. Lo que nosotros le llamamos, bueno, y estuve investigando acá, de hecho, el pueblito es más antiguo que Querétaro, que la misma ciudad. Vale. Pues ahí está la pirámide del pueblito. Entonces nos identificamos mucho con esa onda y el nombre antiguo del pueblito es Inteocalhueyacan, que es en náhuatl, que es el lugar del templo elevado por la pirámide. El lugar del templo elevado. Ajá. Muchas cosas que vivimos aquí no sabemos. Sí, está chido. Yo siempre, cuando vengo acá de centro sur y bajo a la casa, se ve la pirámide de lejos. Y digo, ¿cómo? A mí se me hace espectacular que haya una pirámide en Querétaro. Como que dices, en medio de la ciudad, güey, de las colonias. Sí, de hecho era toda una ciudad con juego de pelota, con edificios. Está muy interesante la historia del pueblito. Qué chingón. ¿Cómo, digo, a lo mejor estoy equivocado, pero cómo no es muy apreciativo? Como que nadie dice, vamos a Querétaro a visitar la pirámide. No sé, Ciudad de México, ¿no? Que van a ver las otras pirámides. Investigarla, ¿no? Siempre dicen que nunca hay una pirámide. Claro. ¿Crees que haya más? Sí, de hecho hay un estudio que hicieron un catálogo de Lina, por parte de Lina, que califica como el 70% de las zonas arqueológicas registradas todavía están bajo tierra, todavía están enterradas. O sea, eso es muy poco lo que se ha restaurado. Pues la mayoría está todavía bajo tierra. Por eso cuando vas, ya ves que nosotros llegamos a esta parte que está aquí la pirámide a la izquierda, hay como un montón de espacio, que es como una planicie y está ahí, no se salieron hacia allá. Pero yo pienso que más para acá, justo en el pueblito, hay un montecito que tiene una virgen arriba. Yo siento que allá el de Zapata. Y que está justo enfrente de la pirámide. Ajá. Y de hecho están como alineados arqueoastronómicamente. Yo también. Ahí hay algo. Sí, también yo, por ejemplo, en San José de los Olvera yo llegué desde niño y siempre me di cuenta que era así como muy así, porque literal si la ves de frente hasta ni siquiera puedes pasar así, está muy así. Y qué coincidencia que hasta arriba una iglesia, ¿no? Entonces yo digo, y como están relativamente cercas y todo, y como es San José de los Olvera es como que la inicia y de repente, pum, está esta madre así. Yo en mis chaquetas mentales siempre he dicho, o sea, pues es una pirámide. Pues sí, yo digo que sí. Y no olvidemos que esa costumbre o esa fue una estrategia del conquistador, poner iglesias arriba de los templos, arriba de las pirámides, para aplastar todavía más. Es interesante esta parte. Pero ¿tú sabes de qué depende? Como que puedan excavar o empezar a hacer esa investigación. Sí, pues de la voluntad política. Sí, o sea, literal, que ellos quieran meterle presupuesto. Quieran meter presupuesto, claro. Sí. Porque, pues, desgraciadamente, ahorita, incluso lo vemos, es un tema de actualidad mundial. Así hay el tráfico de obras y reliquias arqueológicas, pues deja muchísimo dinero. Incluso vemos lo que hizo Estados Unidos cuando atacó Irak, que devastó Irak, también fueron a saquear todos los tesoros antiquísimos de la humanidad. Y lo mismo sigue pasando aquí también. De hecho, aquí en la zona de la pirámide del pueblito hubo una vez un pequeño museo del que también se robaron, cosas de sí. Entonces, está muy difícil. Y digamos, como para el Estado como institución, pues preocuparse así por nuestro pasado, ¿no? Porque hay cosas más ingentes como que la gente tenga que comer. ¿No? Sí, claro. Entonces, creo que la visión de los políticos está enfocada en eso, ¿no? En mantener que no haya pues, carestía o inflación, ese tipo de cosas. Entonces se ocupan más en ese tipo de problemas y otro tipo de cosas queda como rezagado.
Sí, Bueno, pues si tienen la oportunidad, visiten la pirámide, la neta sí, vale la pena. está bien Sí. chingona, vale la pena, se siente como otra energía ahí, la neta. Cómo cambia todo, ¿no? De que llegas entre casas y de repente sí, pues, hasta hay silencio, bien Ajá, cabrón. es como que es la ciudad, de repente entras ahí y es otro mundo. Qué chido. Pero muy bien, Elton. Cuéntanos, ¿cómo llegó la música a ti? Digo, porque es algo por lo cual te identificamos, ¿no? Justo por la música. ¿Cómo llega a tu vida la música? Desde que nací, desde el vientre de mi mamá, es que a mi papá le gusta tocar la rockera Qué chido. y le gusta cantar, y incluso él hace sus rolas, tiene sus canciones. A él le gusta mucho el género ranchero. Y de hecho tiene varias rolas rancheras, están muy chidas. Qué chido. Y desde ahí, pues desde que estaba en el vientre de mi mamá, pues mi papá cantaba a mi mamá. Sí. Y yo nací así, como es muy musical el núcleo familiar. Y luego mi papá nos ponía a cantar con él, así, rolas de Vicente Fernández. Qué chido. Y entonces yo, así fue como me fui como familiarizando con la música. Y ahí con el hecho también de aprenderme canciones, porque mi papá decía, no, pues esta apréndetela porque la vamos a cantar. Y ya me ponemos a cantar. Y cada uno con mis hermanos pues teníamos nuestra rola, ¿no? Así, no, pues así toca esta, que esa. Y ahí hicimos un pequeño conceptillo ahí familiar. Pero luego, cuando tuve como un poco más de noción, así, ya me empezó a dar pena, ¿no? Así, así como decir, no, es que como que no quiero ser el Pedrito Fernández de la familia, ¿no? Así, porque estaban todas las piezas, Cante. ajá, y no, pues ya. En ese momento tuve como una cierta etapa de silencio, ¿no? Así de, y ya más, ya después, digamos que pues, descubrí la música cuando regresé a vivir acá a la ciudad de Querétaro, porque mi infancia pues, la viví en la Sierra Gorda, nos fuimos a vivir allá a Cadereyta, Jalpan, y, pues crecimos prácticamente sin televisión, así, sí, pues, no, aunque sí teníamos televisión, pues no había señal, así, ¿no? Pero nosotros nos salíamos mejor a jugar. Pues ahí tenían al mundo para al río, no sé, una etapa muy bonita. Y regresando a la ciudad, fue que descubro la música, así con los compañeros, con los amigos de la secundaria, en la preparatoria, pues ya que empecé a escuchar Samalita Vecindad, al Tri, después a la Polla Records, ya me clavé así. Va creciendo uno y se va poniendo más seria la música, ¿no? Exacto. Oye, ¿regresas al pueblito después de estar en la Sierra Gorda? Así es. ¿Entras a la secu del pueblito? No, pues, me escribieron acá en Querétaro, en el Cerro de las Campanas, en la secundaria 1. Va, Órale, no, qué chingón. en la federal, ¿no? Sí. Chido, yo también. Ya. Sí, pues ahí me tocaba levantarme bien temprano y irme en el campo. Pero estaba chido porque pues, como que se amplía el panorama, ¿no? Así si sales de tu barrio y acá y Por empiezas completo, sí. Entonces ya. Eso siempre se me ha hecho algo bien curioso. Justo de la federal, ¿no? Yo que es en la secu que estuve, que aprendes muchas culturas de Querétaro, ¿no? Porque van de todos todo, quieren, todos querían ir a la U. Cañada, Hércules, Satélite, el Rocío, el Tintero, Santa Pueblito. Mónica, Candillo, San Pueblito. Representando. Sí, entonces conocías como que a banda de todos los barrios, está bien chido. Entonces ahí empiezas a escuchar La Maldita, el Tri, todo esto. De hecho, el primer disco que compré fue uno de Jaguares, cuando Caifanes se convirtió en Jaguares. El primer disco que compré. El Jaguares, ¿cuál fue su primer disco? Azul de tu... No, ese fue después, ¿verdad? Ajá, creo que cambió. tenía una portada que era un diablo y una virgen, así como un collage, que era, no sé qué sea. Ese fue el disco. El primer disco que compré. Y cuando escuchabas, digo, me voy a ir como a La Maldita, que está un poquito más apegado al ska, ¿cuál fue tu primera impresión? No, pues fue un bombazo así, porque te hablaba de lo que vivías en el barrio, ¿no? O sea, de los músicos callejeros que te encuentras en los camiones, de la gente que anda taloneando en los semáforos, de los chavos que andan vendiendo, limpiando vidrios, o sea, pues era algo que te narraba por lo que se estaba viviendo en tu entorno, entonces yo me identifiqué inmediatamente con ese tipo de música más que con lo comercial que se escuchaba en la radio, sino más bien con esa temática urbana. Y ya después fue que también
al conocer a La Maldita, pues ya empecé a como a explorar más en más músicas, en más géneros, en saber que había más bandas y a buscar este contenido de bandas de otros lugares. Incluso era como una especie de investigación. A huevo, sí. Uno tenía que buscar fanzines, ir con el Maicos, a la tienda de Maicos, a ver qué había de novedades. Y después, pues así fue como me fui apasionando más en eso, a la par pues de mis estudios y de la lectura, el hábito de lectura. Siempre me ha gustado mucho y tengo por hábito pues leer así. Eh, y yo creo que por eso empezamos también a incursionar en la escritura. Ya empezamos les comentaba hace ratito que estábamos, pues que también yo estuve como colaborador de programas de radio en Radio Universidad. Ahí con el maestro Araña, Raúl Yáñez, que en paz descanse, que fue como un gurú contracultural de las generaciones de Querétaro, cuando pues, era muy difícil acceder a información, a música, a discos. De la Araña era un melómano, tenía su colección de discos así. Entonces con él fue que conocimos pues directamente el ska jamaicano, así Scatalites, Byron Miller, y el reggae también desde su cuna, no sé, Bob Marley, Peter Tosh, La Conjuro, Warren Spears, Buta Baruch. Entonces, fue una cosa, o sea, si ya el impacto que había generado, pues, digamos, la música nacional que se consumía aquí, como Maldita y todos ellos, después conocer esa otra música que era como la raíz de donde venía todo eso que vino, fue así como una explosión maravillosa, así de que yo quiero seguir conociendo más. Vamos a hacer una pausa, ¿vale? Bueno. Oye, y entonces a partir de La Maldita empiezas a conocer otras, bueno, influencia de ellos, influencias ya que después se convirtieron en tuyas, pero tenías el disco, buscabas ellos qué decían, o cómo fue ese acercamiento. Sí, pues, perdón. Sí, pues fue a investigar, así como a la curiosidad, y nota así que, pues, esta chida es la temática que abordan estas bandas, quiero conocer más, quiero saber qué más hay. Y así fue que nos llevó a saber que existía la tienda de Maicos, donde vendía rock y contracultura y fanzines, y ahí empezamos a ver esta. Me acuerdo que veo una revista de la banda rockera y Conecte y fanzines de las bandas de México. Oye, y perdón, ¿cómo qué año era esto? Eso fue en el 98, 90, a finales de los 90, y ya desde el 94 más bien, de hecho, sí, cuando fue lo del zapatismo, y eso, en ese tiempo fue como que una politización, que no, fue como una época de gran confusión política social, así que supimos que se levantaban los indígenas en armas en Chiapas y todo, y digo, entonces, fue una época muy bonita y que también nos tocó junto con el boom del Mexesca, así que empezaron a salir las bandas de lo que se le llaman las nuevas oleadas de ska. De aquí en México, pues todas las Matatena, Panteón Rococó, Radio Machete, después que salió Victoria, pues, toda esa banda. Y como en ese tiempo yo estaba estudiando en la universidad, pues ahí tenía muchos amigos también de otras facultades, por ejemplo el chino, que él estaba en Jorge Coronel, el chino, que ahorita tiene todavía el programa de radio El Color de la Tierra. Él estaba también estudiando, de hecho él lo conocí estudiamos idiomas, estábamos estudiando inglés, los dos ahí nos conocimos en la universidad y ya intercambiábamos discos y fanzines y revistas. En ese tiempo donde todavía no había redes sociales, entonces todo tenías que buscar, así todo por físico, ¿no? Así por la radio Bemba, ¿no? De voz en voz. En ese tiempo, entonces después empezamos a hacer, con toda esa información, pues empezamos a hacer como también pues un fanzine local, así de la escena local, que se llamaba Rodalías. Y yo coordinaba la edición del fanzine, entonces teníamos colaboradores, así, y también íbamos a hacer entrevistas a la escena local de las bandas. De hecho, mis primeras entrevistas fueron a bandas de la escena hardcore de aquí de Querétaro, con el aborto y el yaco y la saludos a la bandera. De hecho, tengo una anécdota así muy jalado de que me acuerdo que fui a entrevistarlos a ellos a Satélite.
Y ya terminando la entrevista y todo, yo me regresé en el camión y el chofer del camión iba dormido y No manches. chocó. Yo, afortunadamente, menos algunos salían con raspones, yo no golpes, pero no fue el susto, pero no se me olvida eso. Sí, claro. Esos viajes del oficio. Oye, ¿y guardas algunas de esas ediciones? Pues creo que sí tengo todavía algunos ejemplares, sí, de los originales, de hecho, todavía, porque ya de las ya no, muchos los regalamos así, entonces se pierde. Del archivo debo de tener varias cosas. A ver si lo van a De ese entonces sí, con gusto. algunas de las entrevistas. Sí, claro, claro. Sí, saludos a Pandilla. El otro día le escribí al señor Pelón. No, pero sí, que no, qué loco, qué chido. Sí, ¿no? Oye, me voy a regresar tantito. Entonces, estabas tú investigando música y todo, y ya existía Maicos. ¿Tú sabes? ¿Ha existido siempre? Sí, se dice que Querétaro. sí, ya se lo o sea, Oye, pero digo, yo cuando empezaba a ir como que veía más, que predominaba más el metal de repente, pero sí llevaba cosas acá de ska, de sí, reggae y así. sí, de todo, pues él se surtía en el Chopo y pues de ahí traía todas las novedades. Y también pues lo especializado, ¿no? Lo que tú le encargabas. No, va. Por ejemplo, yo que me empecé como más a clavar en la onda del ska, del reggae, del world beat, pues sí le encargaba así bandas, discos de músicas del País Vasco, del Nuevo Gorriac, Corpatu, esa banda, y sí los conseguía. Chingón. Sí. Y ya después, pues en ese afán de buscar y de vivir la noticia, digamos, pues salimos de aquí de Querétaro, nos íbamos a Chopo, a los eventos en CU, allá en la onda zapatista, cuando era ese movimiento que hacían masivos en el CU, y pues íbamos al Chopo y también allá también hacíamos entrevistas. Oye, y reseñas. Perdón que te interrumpa, ya eras mayor de edad en ese tiempo. En eso andaba, más ¿Sí? o menos. Ahí pegándole a peso. Sí. Ah, qué chido, si así eras vago. Sí, pues Ah, sí. huevo. Oye, Sí. y ahora otra vez con el otro señor, el araña. ¿Cómo das con él? Él es de Querétaro, ¿cómo? Sí, tengo entendido que él él es de aquí, originario de Querétaro, perdón, que Resting Power. Sí, él fue sociólogo, me parece, y pues como les comento, era melómano, así, apasionado de la música y de la contracultura, también era muy detallista. Con él fue un gran maestro de radiodifusión para nosotros. Él nos enseñó así cómo debíamos de hacer los guiones del programa de radio, cómo fundamentarlos, hacer las cortinillas y pues todo eso era pues un gran maestro en la línea. Sí, de hecho yo lo considero como el primer selector de aquí de Querétaro, porque fue el que nos educó así a mucha banda en sus programas de radio, pues, que nos traía las novedades y también pues los de las fuentes, o sea, y como les repito, música de ska de Jamaica, de reggae de Jamaica, de África. Sí. Él fue un gran maestro. Tú cuando llegas con él ya tenía toda esta información. Sí, ya llevaba mucho rato haciendo él junto con casi la mayoría era como un programa, un colectivo, digamos, como de amigos melómanos y divulgadores de la cultura que hacían, por ejemplo, Mr. Paco Lucas, que todavía sigue con su programa de música en oposición, de rock en oposición. La otra página tiene también su sello de disco Luna Negra y creo que hace festivales de música alternativa también. Qué chido. Sí, pues, activistas culturales así, de la ciudad, pues ahí era como que ahí fuimos aprendiendo y siendo pues como protagonistas, empezando a ser protagonistas también pues, de nuestra propia historia y también hacer activismo cultural desde nuestro lugar. ¿Sí? Es lo que hemos venido haciendo. Qué chido. Sí. Oye, y bueno, ya tocando un poquito este tema, porque varios de los que han venido han dicho que tú organizabas shows y todo esto, pero ¿tú recuerdas como cuál fue la primera tocada o show que fuiste? Al que yo fui fue el primer concierto que yo fui, justamente fue uno de la Plaza de Toros, donde estuvo La Maldita Vecindad y Jaguares. Sí, esa fue mi primera tocada. El slam acá y todo así. Pues me tuve que regresar caminando de ahí de la Plaza de Toros hasta Juan.
Y como que antes se sentía Antes más se lejos, sentía ¿no? bien lejos. Sí. Sí, Y ya ahorita sé. digo, Sí, Vamos no, a no, jugar, vamos a jugar. pero sí, sí, como que pero sí antes todavía estaba separado, ¿no? Oye, y eso fue como concierto grande, La Maldita, pero ¿recuerdas como alguna tocada local? Sí, después ya a Carrillo, las que se hacen en Carrillo, de punk y hardcore, ahí, en Bueno, esa qué onda. chido. Me acuerdo que una vez fui a ver a Next, ahí así, unas Yeah. tocadas, sí, estaban chidas. Qué chido. Sí, Entonces, sí. pues sí te tocó estar como en otros géneros, en Sí, otros. claro, sí, pues Ah, de hecho antes pues, la escena esa era como estaba más unida, digamos, en el sentido de que como eran muy pocos los eventos que se hacían, cuando había uno que aprovechaban y Todos todos iban. querían tocar y todos iban y había de todo, ¿no? Así, desde hardcore, desde metal, urbano, pues todo así, todo cabía en los eventos. Querétaro era Era más pequeño, pequeño, claro, sí. sí. y pues todos se conocían, ¿no? Me imagino que Sí, sí, pues ahí ya cuando cotorreabas a toda la banda. en todas las escenas. Oye, y a ver, tal vez tú nos puedas resolver aquí alguna duda. Con los compas de Somos la Escena estuvo el Vic y hacía la remembranza de que tal vez la primer banda de ska en Querétaro fue Arre Lulú. Yo también coincido con ¿Sí? ese dato, Sí. sí. Órale, Sí, qué sí, que loco. aunque sí ellos estaban más pegados al hard pop también, pero sí, también fue la primera banda que oficialmente, digamos que se presentaba como una banda que tenía canciones de ska, De ska. y con tecladista y con Todo. Sí, Órale, sí, mira, sí, ¿quién nos Qué diera? loco. sí, yo coincido con esta información. Sigue saliendo más gente que sí, que dice que sí. Sí, Saludos a local. Ahí se anda viendo al eso. calzón, sí, sí. Órale, pues qué loco, nunca lo hubiera imaginado. Qué chido. Oye, entonces, bueno, mucha gente nos dice que tú empezaste a hacer esto, empezaste a jalar a bandas de ska acá, y tú empezaste a hacer shows, pero ¿qué vino primero? ¿Tú a ser atletas o leones negros o tú empezaste a hacer tocadas No, pues nos tocó empezar como organizadores. O con sea, sí, organizadores? sí. De hecho, el primer evento que yo organicé fue el primer aniversario de nuestro fanzine, del fanzine Ordelías. Hicimos un festival de ska ahí en un lugar que se llama, bueno, pues en ese entonces le pusimos el deshuesadero, porque era un deshuesadero de camiones viejos. Acá en Constituyentes. Sí, no por Cruz de Fuego acá. Ok, Ajá, Simón. sí, Sí, es lo que nos han dicho sí. que ahí De había como ahí muchos trajimos tocadas. al Panteón Rococó, a Matacena, Circo Aborígena. Supongo que, la verdad es que como era como por la cercanía de Ciudad de México, era fácil, digamos, o más práctico, como rentar un camión y que ahí se venían todas las bandas que cupieran, pues, y así se hacían los eventos. Entonces, en el mítico deshuesadero hiciste el aniversario del fanzine. ¿Recuerdas específicamente cómo era el cartel? ¿Qué bandas vinieron? Sí, era eh, Salón Victoria, bueno, Radio Machete, todavía era Radio Machete, Panteón Rococó, Circo Aborigen, Estúpida School, y a bandas locales, no ¿Esto en recuerdo. qué año? Esto fue en el, creo que en el 98 por ahí, más o menos. Tan cerca y tan lejos, ¿no? Porque esto aquí bien en corto y era un niño. Sí. Oye, ¿y recuerdas cuánta gente? Más o menos. Sí, sí. Sí, no, pues es que en ese tiempo todavía era los eventos de que te le caía toda la banda, Toda la a banda. los eventos que había, pues todos caían, y pues sí eran masivos, o sea, sí, fácil, al menos unas 500 personas, y para hacer como un movimiento festivo y así, pues sí era como una gran responsabilidad también convocar a tanta Tanta banda, gente. así. Luego para los espacios, pues era como problemático porque la gente estaba así porque llevaba mucha banda, y, y para las vecinos, pues era como incómodo así, decía de tanta banda, llegar ahí por ahí, merodear por ahí. Y de aquí me surgen varias preguntas. Vamos a empezar con lo de las bandas. ¿Cómo era el conecte con ellos? Digo, porque ahorita estoy casi seguro que le escribes a su madre. Claro. Por ahí, o quién sabe. Pero ¿cómo diste con esas bandas para que le pudieran caer acá? Pues era directamente con Con los ellos. músicos, ajá, desde que después pues, fueron amigos. O sea, hay una amistad así de años. Ajá. Ya directamente con ellos. Ya después que empezaron así como a profesionalizarse más en su trabajo, pues ya, ahora sí ya se alejaron, se distanciaron y ya todo ha sido mediante manager.
pues, pero también terceros. nosotros dejamos también de producir eventos ya también cuando nos dedicamos más a nuestro proyecto musical, que es Atletas. Sí. Oye, ¿y cartitas, teléfono? ¿Ya había correo? Sí, ya había correo, ¿no? Sí había correo electrónico, Ya, sí ya. era por correo, era por mail, Por sí, cartas. Por cartas. sí. Oye, y ahora de los espacios, bueno, en este, tal vez específicamente ahí del deshuesadero, ¿solo el dueño se los prestaba o Ajá. tenían que pedir algún permiso? Sí, ese evento en específico sí nos prestó, porque teníamos el permiso del hijo del dueño del lugar, que también andaba en la fiesta, entonces sí, ajá. Y de hecho la mayoría de eventos se hacían así en lugares pues No había nada de esto de clandestinos, digamos, las molestias de inspección. porque sí siempre ha sido una negativa por parte del municipio y de las autoridades encargadas del espectáculo, de los espectáculos aquí en Querétaro. Pues ellos se casan más por lo Claro. económico y no se dan cuenta que, por ejemplo, ese tipo de eventos, en vez de ser eventos lucrativos, o sea, como comerciales estrictamente, como lo tiene estipulado la ley de espectáculos, digamos que no que un promotor va a hacer un evento que va a vender tantos boletos, o sea, ese tipo de lógica no funciona para eventos autogestivos que apenas se financian con la cooperación de la banda o lo que puedan, y que algunos grupos pues incluso ellos mismos ponen parte del equipo y todo eso, entonces es muy diferente, es muy distinta la lógica con la que opera un evento cultural o contracultural todavía más allá que a los eventos que permite el Estado y que tienes que entrar en sus reglas, ¿no? En su normatividad para poder hacer tu evento. Eso me parece como una laguna legal que todavía existe. Por ejemplo, creo que un poco más trabajo tienen en ese respecto en Ciudad de México. Por ejemplo, le dijeron, por ejemplo, al Multiforo Alicia, incluso ella iba a cerrar porque decían, pues es que este foro no es un foro comercial, sino es un foro cultural donde pues, es un espacio que se necesita para la comunidad, o sea, para la juventud tiene que desahogar y canalizar sus inquietudes y qué mejor que sea por el arte en lugar de que sea por otras actividades, ¿no? Y allá sí les ya han regulado un poco más los espacios culturales, o sea, no que se rijan bajo el código de comercio y con la ley del espectáculo, sino más bien que entiendan que es eso, o sea, esa es lo que es una necesidad de la población de crear sinergias y de catarsis entre los jóvenes a través del arte, de la música, de la pintura, del graffiti, de tantas cuestiones que hay. Pero creo que se ha ido perdiendo también un poco eso, y eso también se ve aquí, yo lo percibo así aquí en la ciudad, también, pues, de que ya no hay, digamos, la manera en que se compartía la juventud, o la que se vivía y se desahogaba esa catarsis que se hacía en los slams, en los conciertos, en las tocadas masivas, cada vez se está perdiendo menos porque ya no, es más difícil organizarlo y es más difícil pues, convocar a tanta gente dispersa, ¿no? Que ya están más en sus mundos en las redes. Pues se está perdiendo esa cohesión social. Hablando un poco de eso, igual me salto algunas cosas, pero ahorita que lo estamos tocando, también te tocó vivir, porque como lo comentas antes, como que había ska, había punk, había todo, también te tocó vivir esa separación, como cuando ya solo es ska, ya solo es hardcore, ya solo es punk. ¿Y eso cómo lo viviste? Sí, pues yo creo que también es consecuencia de que la ciudad fue creciendo, fue llegando más gente, y como que se fue especializando cada escena en sus géneros, ¿no? Así, que decían, no, pues es que aquí vamos a hacer nada más un momento de puro urbano y no, y patea un ska, decía, patea un ska, y aquí los ska no entran, ya sabes, o después, o los punk, no, pues puro punk y hardcore, o así, pues cada quien se fue, puro rap, así, entonces se fue, pues es como una consecuencia del crecimiento de la ciudad, yo creo que también, como que empieza a haber más gente de cada escena y pues, se sienten con esa libertad o esa arrogancia de decir, no, pues yo me basto solo con mi escena y no quiero juntar a los demás. Qué cosa, loco.
Ahorita yo creo que vamos a tocar lo de Casa Babylon, cómo nace eso, pero quiero hacerte una pregunta, igual yo tengo mis ideas, tal vez tú nos puedas decir, pero ¿por qué predominantemente el ska y el reggae sí jala más gente que las demás escenas? Bueno, aquí en Querétaro también siento que es lo que jala más, yo podría decir como a nivel underground, yo pensaría que sí. Yo creo que es por tan solo por la composición de una banda de ska. Bueno, fíjense cuántos músicos somos. Y eso ya implica la fiesta, así la pachanga, así el despapalle, ¿no? Porque pues convocas a mucha gente y eso es lo bonito, lo que al menos por ejemplo a nosotros nos capturó y nos atrapó el hacer la música en comunidad, así en colectivo, así, y en saber que tú, por ejemplo en mi caso, con mis letras, mis canciones les iban a respaldar una sección de alientos, de percusiones, teclado, bajo, guitarra, batería. Sí, es algo que convoca a la fiesta, así al disfrute, a lo lúdico. Yo creo que en gran parte es eso, que sí, pues que es mucho, es tumultuario, ¿no? Así y esto que tiene el ska, ¿no? Que es muy guapachoso y bello. Claro, exacto. Sí, yo creo que mucho tiene que ver eso, y que también pues que es música en vivo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hago mucho esta equiparación, que por ejemplo, me encanta también el rap y toda la dinámica que se genera de toda la cultura de rap, pero es muy diferente como digamos ver a un solo vocalista cantando con sus pistas a ver a una banda así con muchos músicos. Entonces, y yo creo que pues en todo, bueno, debiera de ser como antes, no sé, como de congregar todo y justamente sin etiquetar, así. Exactamente, exacto. De ser así, ¿no? Pues todos formamos parte de este tiempo, de esta historia, pues ahí todos tenemos algo que decir, así. Eso es. Y creo que bueno especializar, o como que especializar y separar para efectos culturales, yo creo que ha sido como pues contraproducente también un poco, porque es como el adagio de los romanos que se divide y vencerás. Entonces, divididos en la escena, pues somos débiles, pero si nos juntáramos, volveríamos a tener mucha fuerza, mucha confianza. Pienso que retomando un poco tu ejemplo del foro Alicia, tal vez también por eso ha tenido tanta fuerza, porque no era un espacio punk, no era un espacio reggae, no era un espacio hardcore, sino que era, como dices, era un espacio pues, para la juventud, para la sociedad en sí, que es un espacio cultural general, ¿no? Y creo que no ha habido aquí, bueno, sí me llegó a ir sí llegué a ir a Casa Babylon, creo que había como de todo, pero hoy en día yo pienso que no existe un lugar en donde puedan converger todas, no quiero decir escenas, pero todos los géneros musicales, ¿no? Más, sí, bueno, aquí en la ciudad no, pero en las afueras, en los suburbios, ahí todavía, en las comunidades todavía se sigue habiendo eventos y de hecho ahí es donde está esa esencia de comunalidad todavía, ahí así está todavía presente porque como son muy pocos los eventos que se hacen, ahí van todos, ajá, entonces cabe de todo todavía, pero sí, en la periferia, sí, yo creo que todavía ahí se vive. Chido. Bueno, como decía hace rato, vamos a tocar la Casa Babylon, pero ¿qué fue primero? Bueno, empiezas a hacer shows, bajas estas bandas, te vuelves promotor de alguna manera, sigue el fanzine en ese momento. Sí, 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 seguíamos con el fanzine y con los programas de radio y ya también con esta nueva faceta de organizar eventos. Después, pues yo entré a trabajar, a formar parte del gobierno. Me tocó ser coordinador de cultura y recreación del municipio de Querétaro, del Instituto Municipal de la Juventud. Y en el tiempo que me tocó estar trabajando ahí, pues yo llegué con una carpetota así de proyectos, así, vamos a hacer todo esto, ahorita que se puede. Pero pues me maniataron las manos, así, dijeron, no, esto no es políticamente correcto, esto no le conviene, esto no es la imagen que queremos darle ya, así. Sí. Sí. Entendí que como, pues,
los intereses políticos se imponen sobre los intereses de la gente. Los intereses de los grupos de poder, o sea, son los que le dan cabida a eso. Y entonces ya de tantos proyectos que yo traía, pues ya nada más fue muy poco lo que me dejaron hacer, digamos. Pero en ese tiempo, pues sí, y abrimos un taller musical de música para que todas las bandas que no tuvieran dónde ensayar, que no tuvieran equipo, ahí se equipó y se puso ahí a un maestro para que llegaran a ensayar ahí. Se hacía un registro para que agendaras tu espacio, como unas salas de ensayos ahora, ¿no? En ese tiempo hicimos unas salas de ensayos, hicimos certámenes de música y sacamos jornadas culturales a todas las delegaciones. Eso fue lo que pudimos hacer. Y ya después que me corrieron de ahí del municipio, ya seguí yo con mi labor. Fue cuando ya me clavé más a hacer, ya en lugar de ser organizador, me clavé ya más en el proyecto musical de atletas campesinos y negro. Antes, un periodo antes de estar trabajando así en el gobierno, fue que estuvimos con el ejercicio de Casa Babylon, que era un colectivo, que funcionaba, tenía pues fanzines, zanqueros, teatro, artesanías, y nos convocábamos, nos concentrábamos todos pues, ahí en el espacio de Casa Babylon, y ahí hacíamos tianguis de trueques, eventos y todo eso. Chido. Nunca había escuchado eso de tianguis de troques. Sí, hay que armar uno. Sí, está chido. Se arman por ahí luego unos. Sí. Hay uno aquí arriba que arman en un kinder de aquí de sabía. Corregidora. La UAC lo hacen unos. Y por ejemplo, ahorita los que están bien chidos es el tianguis del San Francisquito. Ahí están. Está bien chido ahorita. Me recordó mucho esa época de cuando andábamos en el activismo. Ahorita se está poniendo chido ahí en San Francisco. Van bandas a tocar, toquean arte. Es que también tienen esta onda de que era de barrio, ¿no? Algo con el gobierno tenían. Sí, la reivindicación como barrio indígena. Ajá, ándale. Sí. Están luchando también contra la gentrificación de alrededor, ¿no? Sí. Alrededor ya. Sí, ya. Todo está privatizado. Sí. Pero. Sí. Qué chido. Saludos a la pandilla que está armando ahí ese tianguis. Entonces, vámonos a atletas, campesinos, leones negros. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo se empieza a gestionar ese proyecto? Pues sí, fue como de pasar de la pluma al micrófono, digamos. Yeah. Porque pues ya con el ejercicio de estar escribiendo el fanzine y hacer las ediciones y redacciones y como empaparme de temática musical y cultural, pues ya fue como yo tenía que darle salida a tanta información que tenía y a tener también mi propia opinión sobre ciertas cosas, ¿no? Y empecé también a escribir tanto ensayos como literatura, cuentos y poesía. Y ya de la poesía dije, pues esto yo creo que eso le puedo hacer como algo de rap. O sea, porque era mi intención, como no tenía educación musical oficial, dije, no, pues yo a lo mejor pues, eso me suena como que lo puedo rapear. Entonces así fue como nació el primer proyecto musical, que en principio era hacer un proyecto de rap, así, porque no, pues, hacer música no lo sabía. Pero ya después se fueron juntando los amigos, no, yo sé tocar la lira, y no, yo que tengo una batería, y nada, que yo tengo unas percusiones, y ya, así se fue juntando la colectividad, y ya después ya éramos como 15 amigos, ya vamos a hacer ska, ¿sí? Empezamos pues, a tocar covers, o sea, como empieza todo el mundo, pero también yo dije, pues, pero también vamos a hacer nuestras rolas, yo tengo varias letras y así más o menos y ya así fue como se empezó a armar el Atletas Campesinos. Y cuando se forma Atletas Campesinos ya existen más bandas de ska, más bandas de reggae, ¿tú recuerdas? Aquí en Querétaro. Ajá. Pues más bien pues estaban empezando el Blue y las bandas de hardcore, pero también se dice que los Pinacates también, pero ellos yo los escuchaba más como rock. Pero después pues si no tengo mal. Bueno, los que tocaban en la encrucijada, ellos tocaban covers de reggae de Bob Marley. Va. De hecho, digamos que ellos eran los primeros que tocaban reggae aquí. Pero sus covers, ¿no? Sus covers.
Pero ya como música original, yo creo que tal vez seamos los primeros de hacer reggae aquí, una banda de reggae Querétaro, tal vez seamos nosotros. Qué buena onda. Chido. Ujú. Y bueno, tú ya con la experiencia de gestionar eventos y ustedes empiezan a hacer sus propias tocadas. No, Oh, fíjate que no, ¿no? que, Ah, chido. fue que nuestro debut fue en un aniversario de Radio Universidad, justamente. Allí, yo cuando empezamos ya a clavarme más en el proyecto de atletas, yo me distancié del radio, así de ya empecé a dejar de ir porque los sábados era cuando ensayábamos y los sábados era cuando hacía el programa. Pues ya yo me tenía que ir a los ensayos y ya dejé de ir a radio. Pero pues de todos modos teníamos hasta la fecha todavía tengo la comunicación con la gente que hace radio. Y entonces nos invitaron a abrir un concierto que hicieron por el aniversario de Radio Universidad. Nosotros nos tocó abrir la toquín. Vale, qué chido. Y ahí fue nuestro debut, ahí en el Cerro de las Campanas, ahí afuera de Radio Universidad. Universidad en el plástico. Así es, ahí, y estábamos ya, estábamos ensayando como medio año así para ese toquín, para ese debut, y a la mera hora, pues la idea era que todos cantáramos, pero ya a la mera hora, pues nos dio el pánico escénico y ya, como que estábamos, ya no sabíamos qué hacer, nadie se atrevía a empezar así, entonces, de hecho, me recuerdo que esa vez yo toqué la batería y canté, porque pues, nos dio el pánico y como que nos aturdimos, no sé, pero ya hasta que tuve que romper ese letargo y empezamos ya, y ya a partir de ahí, desde ese creo que tocamos 3 canciones, era un cover, que era del Toloche Paminega de Fernando Concor, y Vasos Vacíos de los Cadillacs, y una canción que se llama Para los que se van de Atletas Campesinos. Esa fue nuestra primera canción. Y esa las cantamos y ya de ahí, pues a la banda les gustó, así nos empezaron a invitar a tocar a fiestas. Y nada, que les invitamos acá y acá y acá, y de ese entonces hasta la fecha, pues ya ha sido así, ya que nos invitan a tocar, pues ahí vamos. Y ya dejamos de organizar. Va. Sí. Qué chido. Y pues se volvieron como también el referente, o bueno, tal vez es mi visión, pero venía una banda de ska y los invitaban, ¿no? Como ser la banda de Querétaro. Sí, tuvimos esa suerte también. Pues ya empezamos a como a relacionarnos con más gente, tener más contactos y también tuvimos la fortuna de conocer a Ariel Almeida, el bajista, el actual de la banda, que en ese entonces era el bajista de Antidoping de Ciudad de México, y con él grabamos nuestro primer disco en el estudio de él, de Ariel. Antes grabamos un demo con Mr. Paco Lucas de Luna Negra Records, pero más casero, así se lo pusimos ahí en Casa Babylon, pero eso fue un demo nada más. Ya como el primer disco oficial, fue con Ariel Almeida. Y ahí contamos con grandes colaboraciones como Guillermo Velázquez y los Niños de la Sierra de Jichú, Pepe Grela y gente de Antidoping, con Eric del Pánico Latino. O sea, sí, estuvo chido hacer nuestro disco de voz, fue con todo así, con grandes padrinos. Ariel, si mal no recuerdo, es el que toca un bajo sin cabeza. Así es, sí, bajo de reggae. Dale, sí, chido, más cómodo. Y toca al revés, no es zurdo. Dale, chido, saludos, Ariel. Y bueno, aparte de, bueno, yo sé, porque a mí sí, no me las sé todas, pero sí me gusta Atletas Campesinos, y mucho tiempo después vi que aparece Leones Negros. Sí, fue un proyecto que surgió alterno a Atletas. Con Atletas pues nos pasó lo que a todas las bandas o proyectos musicales les pasa, ¿no? Que se sale un elemento, deja de ir otro, entonces como que se estancan un poco así la dinámica de estar ensayando o creando nuevas rolas. Y nosotros, como para no perder la inercia de estar haciendo nuevas canciones, pues fue que decidimos hacer el proyecto de Leones Negros como sound system, o sea, cantar sobre pistas y como rap jamaicano, así en ese estilo. Y así fue que surgió el proyecto de Leones Negros como alterno a Atletas Campesinos, que nunca dejamos Atletas y empezamos a hacer también cosas nuevas como Leones Negros. Y los dos proyectos han tenido como su relevancia y también hemos logrado estar dentro del gusto de la gente porque nos han invitado como uno u otro proyecto.
Y actualmente pues ya fusionamos los dos, tocando en vivo todo lo de Atletas y lo de Leones, pero también seguimos haciendo cuando se necesita del sound system. Va, chido. Sí. Y ahorita, por ejemplo, ¿cómo puedes considerar? ¿Son leones negros o atletas campesinos? Ya eso somos los No, dos, pues, pero- sí, es lo mismo. Ya tocan las Las canciones, canciones de las dos. Sí, mezcladas. Como atletas campesinos. como los dos, ya Como somos los dos. los De dos. hecho, ya es el nombre, sí, ¿no? Sí, Ya. sí, sí. Atletas campesinos. Leones negros, atletas. Ajá, muchos, de hecho, pues, preguntan que si es un partido de fútbol. Casi, pero no. Sí, algo así. De hecho, el Leones Negros te lo pusimos también pues, como porque está en esa onda del fútbol, ¿no? O sea, de hecho, a Atletas Campesinos le pusimos porque pues, era el equipo de aquí local, ¿no? Que llegó a primera división, que tenía mucho arrastre con la gente, mucho arraigo. Lo vendieron y nosotros como para que no se perdiera el nombre y darle una resignificación. Como, pues, para que algo que nos identifique como de Querétaro, pues, Atletas Campesinos. Bueno, chingón. Sí. Oye, y teniendo como atletas, creo que, ¿cuándo fue que tú dijeras, explotó? Porque hubo un momento que yo los veía en todos lados, creo que giraron fuera del país, ¿no? También, Sí. como qué años más o menos, ¿cómo se dio eso? Sí, pues hemos tenido suerte, no sé, la música nos ha llevado a muchos lugares que pues, nunca nos imaginamos. Digamos que el más espectacular para nosotros fue en el 2008 que nos fuimos a hacer un verano allá en la Unión Europea. Así nos llegó a tocar estar en festivales de primer nivel junto con Michael Rose, Alborosi, Easy Star, son la New York Sky Jazz Orchestra. O sea, con grandes monstruos. Sí. Con grandes monstruos, así que nunca nos imaginamos y ya estar allá y rolar, así, pues, dimos todo el verano del 2008, estuvimos allá tocando en festivales por toda Europa. Fue una experiencia así increíble. Sí, y más también porque te daban el trato de artesanas que iban por ti al puerto y camionetas y más, venas, y ya, vámonos al festival. Y festivales que, por ejemplo, nos tocó uno en Eslovenia, que era toda una semana en un lago así, de camping, así. Qué chingón. Sí, están muy bonitas, es una experiencia muy chida también, pero también eso también nos obligó a tomar con más seriedad, mucho más seriedad, pues la responsabilidad de estar frente a un escenario y con un micrófono y que te escuche la gente, pues implica también responsabilidad, pues de ser congruente también las cosas que dices Claro. y que vives. Y sobre todo mucho a valorar nuestras raíces, nuestra cultura, que decían, no, ustedes que vienen a hacer reggae, pero son de México, pero que andan y tampoco son rastas, así, y tampoco, eso es de Jamaica, y todo, ¿no? Pero empezamos también a investigar y a saber, por ejemplo, que aquí nuestros ancestros pues, también tenían el cabello así enredado y que también pues, nos une pues, la historia de esclavitud que nos conquistaron y todo eso. Entonces ya fuimos como dándole más seriedad al trabajo, así también en lo musical, pues entramos también a estudiar música, como se debe también, y fuimos, digamos, como hemos ido profesionalizando nuestra labor también. Chingón, qué buena onda. Sí. Oye, ¿cuál fue la emoción? Así literal, la emoción de llegan a Europa a un festival y me imagino que las condiciones de tocar de este lado, tocar allá así cambian, ¿no? Sí, muchísimo. Sí, pues todavía en ese entonces Europa digamos que era el primer mundo. Todavía porque pues llegábamos y estaban los lugares de los eventos, pues tenían todo, o sea, ya tenían hasta camerinos, tu catering, el lugar donde ibas a descansar, dormitorios, baños, para los artistas, ¿no? Y ya no batallabas tú en tener que andar consiguiendo backline, batería, amplificadores, micrófonos, todo lo tenían resuelto. Pues sí, es mucha la diferencia. Acá es como más punk, ¿no? Aquí en México pues todavía se batalla también mucho, pero también pues es reconfortante saber que aunque sea con un solo micrófono, tú tienes que sonar así. Si tú traes, estás seguro de lo que haces, así tienes que sonar. De hecho, así nos tocó vivir aquí en México, pues aquí en Querétaro, sí, la vez que nosotros nos tocó abrirle a Escape, aquí en el El estadio. estadio de la Corregidora,
estaba un mar de gente, pues, todo el mundo yendo a ver a Escape, y, y de los del sonido nada más nos dejaron un solo micrófono para todos, así, dijimos, así va, y así nos aventamos y a todos, cuando se armó el slam con nosotros, así, Sí. ¿para qué necesitábamos así todo la gran parafernalia? Pues no se necesitaba. Órale, Sí, chido, qué loco. sí. Actitudes raras, ¿no? Sí. ¿no? El que abre. Sí, sí se ve mucho la mezquindad luego, pues, entre los managers o esa gente de que empieza como que ya ve más la música como un negocio, ¿no? Pues ya, ahí se pierde mucho del mensaje, de la congruencia. En el caso de los artistas, pues a lo mejor a veces ellos ni se enteran, pero sí suele pasar. Claro. Sí. Oye, y digo, pegando acá un poco en tu historia, de que ya llevas rato, después de ustedes, después de Atletas, digo, está Relulú, después podría decir que ustedes, ¿y qué otras bandas le siguen que tú recuerdes? Sí, pues nos tocó aquí en Querétaro vivir como todavía el boom del Mex-Ska, y en todas partes había bandas de ska, el dominio público en Santa Rosa Jauregui, los Adonai y Sin Semilla de San Juan del Río, aquí los Exilios, escatónicos que salieron también de Atletas, este, mm, la Hierbabuena Cayala, sí, Corazón, ya más, sí, pues toda la escena, después, incluso ahorita ya también ya con Fake, que ya tiene su sound system, ya más en forma del sound, incluso también el sound system, empezó esa parte del reggae ha empezado también a tomar mucha fuerza la escena sound system, a hacer reggae o fiestas de sound system con puro sound system, con Pagua, el Scoop, pues sí, pues se ha diversificado y ampliado también la escena con muy buenos proyectos. Habla prodigiosa también. Sí, muchos compañeros. Sí. Creció, bueno. Sí. Qué loco. Oye, ¿y con quién hicieron tal vez algún tipo de mancuerna de otros lados? ¿En qué bandas? Pues, por ejemplo, algo que yo sí lo veo como un parteaguas, así, la colaboración que tuvimos en Cuba con Rasco Comán, nos posicionó a nivel del reggae en español, todo el panorama del reggae en español, ese trabajo que hicimos allá en Cuba, así nos puso así en el escenario, así, incluso hasta Brasil y todas partes donde escuchan reggae, ya, o sea, somos conocidos y nos toman en cuenta como representantes de aquí de Querétaro, de México. Y también bueno, más recientemente hemos tenido, por ejemplo, la fortuna de grabar, por ejemplo, con Maldita Vecindad, Sí. este tema de música guerrera que grabamos aquí en la Sí. con la banda de San Francisco también, con los danzantes y todo. Entonces es algo bien chido, como decir, regresando a lo que decía, que mi primer toquín fue que yo como espectador fue ver a Maldita Vecindad en la Plaza de Toros, y ahora estar grabando con ellos. Sí, ha sido increíble esta aventura musical. Chido. Sí. No conozco yo a Rocco, pero se ve que es bien. Es la onda, el Rocco es un nahual, sí. Sí, es un maestrazo. Chido, saludos. Saludos. Chido. Entonces, pues sí, digo, pensaría yo que hasta a nivel nacional pues, son reconocidos, ¿no? Pues ya Entonces, tenemos sí. nuestro nombre, digamos que sí, hay banda de todas partes del país, que sí, pues, casi hemos ido a todo el país a tocar ya más de una vez. Y pues sí, estamos presentes todavía, estamos vigentes aún, todavía nos ubica la banda. Oye, y a diferencia de cuando empezaron o cuando tuvieron bastante auge, ahorita, por lo que veo, no tocan tan seguido, ¿verdad? Se han venido escaseando los eventos y no nada más para nosotros, en general hay como una crisis para la música en vivo, en todos los niveles. Eh, es un fenómeno mundial incluso, porque estaba viendo pues, podcasts y entrevistas y opiniones de músicos, incluso de bandas internacionales, así que dicen lo mismo, o sea,
hay una disminución de eventos con músicos en vivo, así a nivel mundial. Está como acortando el espacio para el músico mismo, incluso pues, también con la misma cuestión de ser músico y de intentar vivir de tu música, pues no, prácticamente es imposible. Con eso de las plataformas, de que ya, por ejemplo, toda la música, que la mayoría de la gente la consume en Spotify y eso, ya el músico ya no puede, pues, digamos, ya no tiene ese recurso de poder vender tu disco, y que era algo de lo que podía recuperar las inversiones que hacías, o en este caso ahora las presentaciones en vivo. Pues por ejemplo, en el caso de nosotros que somos 10 músicos en la escena, pues no es tan barato, digamos, poderles pagar a cada músico todo su evento, su presentación. Esto sí ha escaseado últimamente también en ese sentido el trabajo para presentaciones en vivo, sí, estamos batallando. Loco. Sí. Sobre esto mismo, también por eso vemos que muchos artistas, muchos músicos han optado por hacer podcasts, por hacer sus canales de YouTube, todo esto. Está cañón. Y luego también por las mismas trabas del Estado, ¿no? Justo aquí lo que acaba de pasar las semanas pasadas, que están cancelando todos los eventos autogestionados, pues se ponen a cerrarle el espacio a la gente, pues yo veo ahí como un error político, pero pues a la ultraderecha que gobierna aquí, pues no le interesa, pues lo único que le interesa es el dinero, ¿no? Sí. Pero por eso tenemos que organizarnos entre la banda. Me gusta la actitud así que han tomado los organizadores, por ejemplo los raperos a los que les cancelaron el evento, dijeron, creen que aquí que con eso nos van a parar, pues no, vamos a hacer otros clandestinos acá y así, y nos vamos a mover y nos vamos a organizar. Entonces eso es a lo que nos orilla, pues el sistema no está dentro de incluso de la desobediencia civil. A eso nos llevan. Sí, ahora sí que nos orillan Sí. a la periferia y esto, pues, a lugares donde no van a entrar. Claro. Sí. Y hacerlo underground, que digo, a mi parecer, pues, es como la vía, ¿no? Si quieres compartir el arte con la pandilla, con el barrio, porque pues, sí, al final del día no somos parte de la agenda cultural del Estado, ¿no? Ellos quieren pues algo lucrativo, algo, y deja de eso algo que se vea bonito, ¿no? Algo que no que diga, Querétaro hace cosas fine, nice, bonitas. Pero existimos, me incluyo, pues toda una cantidad de personas que no estamos ahí, que no nos identificamos y que al final pues nos estamos orillando, ¿no? Si hay shows en Carrillo, que hay shows en San Juan del Río, que hay shows en Huimilpan, en lugares donde pues como que no le echan tanto el ojo. Sí. Pero no fluye tanta comunicación, tanto dinero como quisiéramos, ¿no? Bueno, esos son otros Sí, sí, porque tiene, o sea, todo el proyecto de un músico tiene que ser redituable, o sea, tiene que darle para seguir invirtiendo en cables, en equipo, pues en comida. Pues ese es un trabajo como cualquier otro, entonces sí es importante también. Y sobre todo que no se pierda pues esa catarsis o esa labor creadora de la juventud o incluso de la gente que tiene necesidad de expresar y de plasmar la realidad a través de la música, pues eso es algo humano, algo que nos es propio y que no nos van a quitar. O sea, ni las restricciones, ni el gobierno, ni esos colegas no nos lo van a quitar. O sea, aquí vamos a andar. Que pareciera que sí, ¿no? Como nos comentabas hace rato, llegaste con tu carpeta y esto no entra. Pareciera que quieren que solo escuchemos cierto tipo de artista, cierto tipo de música. Pero bueno, cambiándole un poco al rumbo a esto, ¿ustedes les fue bien? ¿Les va bien durante mucho tiempo? ¿Alguna vez se pensó en decir, podemos vivir o queremos vivir de esto? Pues más bien nosotros, bueno, al menos yo mi particular punto de vista, en lugar de hacerme ese planteamiento, yo me lo veo como que yo decidí vivir
para esto. O sea, más bien es algo que me gusta tanto que aunque que tanto me gusta así y que hasta me pagan por hacerlo, entonces yo lo veo como una ganar, o sea, pero yo, por ejemplo, he tenido también pues que verme también, veo hasta tener otras alternativas, otros ingresos, por ejemplo, yo trabajo de mi profesión, este, y de ahí pues financió también mucha parte de la producción de la música y todo eso, pero sí como música solamente, pues no daría para subsistir. Cabrón. Sí. Muy bien. Pues vámonos ahorita en la actualidad, ¿quiénes conforman Leones Negros, Atletas Campesinos? Sí, ahorita estamos, ya llevamos un rato con esta alineación que pues está nuestro maestro Ariel Almeida, el bajista, que antes estaba en antidoping, pero ahora ya no lo trajimos para acá. Bueno, él cambió a su residencia y yo aquí a Querétaro y él también se ha puesto la camiseta de la banda y nos ha enseñado mucho, él es una eminencia, una escuela del género del reggae y el ska, ¿no? Pues ha tocado, estuvo tocando como 8 años en el Caribe con gente de Jamaica, de las islas de Trinidad, y es un gran músico, también estuvo no solo en Antidoping, sino también en Bosquimano y Splash, o sea, de las primeras bandas del reggae aquí en México. Y es toda una escuela de Ariel. Perdón, Sí. te corte. Actualmente todo lo que tienen grabado, él ha sido... Sí, todo lo hemos grabado con Ariel. Ajá, sí. Solo las colaboraciones, muchas colaboraciones las hemos grabado con otras gentes, que no son propiamente de Leones o Atletas, pero tenemos colaboraciones con otros lugares, con gente de Colombia, de España, de Costa Rica. Sí. Y bueno, también nuestra alineación, pues ya llevamos un rato también con el buen Zipi en la batería. Saludos a mi canal el Zipi. Osvaldo Raya, un guitarrista también muy bueno. Eric Martínez en los teclados, también todos grandes músicos. En los alientos está pues, el Chopper, el Abimael, Saludos. Carnalazo. También está pues, el maestro Cheo Romero, él fue mucho tiempo también trombonista de Desorden Público y de Panteón Rococó, y ahorita está con nosotros tocando. Y también Raúl Rodarte, saxofonista, un gran amigo, es jazzista. Lalo también en el saxofón y Rasmón en las percusiones. Pues sí, somos los que realmente conformamos la banda. Bueno, llegamos a la parte obligada como en cada episodio para preguntarle aquí al señor Elton, ¿en qué cree de manera como espiritual o religiosa? Tú, ahora sí que, ¿en qué crees? Mi creencia particular, pues yo creo, pues en el universo que todos formamos parte de algo más. O sea, no, yo sí creo que hay algo que trasciende la pura materia. Nosotros somos, pues también parte de todo de todo algo como muy complejo, maravilloso que es el universo y la vida en el universo que, de acuerdo a lo que se sabe por la ciencia, pues es muy escasa, ¿no? Incluso no hemos encontrado todavía pruebas palpables de vida inteligente en otros lugares. Entonces aquí la vida aquí en esta tierra pues es un verdadero milagro y yo creo en eso, en ello, más que en una doctrina o religión, yo creo en el amor. Es algo que estábamos platicando, creo que me gusta mucho de la manera de Rastafari de ver la vida, o sea, es una oportunidad para venir a vivir aquí en la vida con amor a pesar de la opresión, del sufrimiento, de la carencia, de la violencia. Pues si dentro de ti decides vivirlo de otra manera y no involucrarte en drogas, en violencia, en modas, en falsas creencias, tú tienes la capacidad de vivir y generar amor en ti y en tu entorno y con la gente que convivas, ¿no? Entonces, yo creo en eso. Eso es lo que yo creo. Huevo, qué chingón. Oye, y digo, ya somos humanos, cambiamos el día a día. Yo pienso que no soy el mismo de ayer. Y a veces hay cosas que
me mantienen de pie, otras que antes decía, yo por esto vivo y ahora ya no. Hoy en día, a ti, Elton, ¿qué es lo que te motiva a dar ese siguiente paso? Pues mi familia al aprovechar, el disfrutar de mis papás, que afortunadamente todavía los tengo, a mis hermanos, a mis sobrinas, la- y a los compañeros, a los amigos, a la familia, pues eso es lo que me motiva, así como hay algo muy bonito, una metáfora muy bonita que se enseña en la Toltecayot, que es la filosofía ancestral de los mexicas, toltecas, que uno viene aquí a este mundo con el propósito de lograr ser dueño de su corazón y de su rostro, es decir, de saber que uno viene aquí a ser pues único y diferente a todo el mundo, pero que uno está en posibilidad de dar lo mejor de sí, más, así para aportar a tu comunidad. Este, me gusta mucho eso es en lo que yo me gusta vivir pensando en ese tipo de cosas. Qué chingón. Sí. A huevo, Qué sí. chido. Muy bien. Y digo, ya tenemos pocos minutos, igual para ir cerrando. Como decía hace rato. Hoy, digo, estoy seguro que tus influencias, igual hasta musicales, han cambiado de cuando empezaste toda tu travesía en el reggae, en Atletas, en Leones. Hoy en día, ¿qué escuchas? ¿Qué? Sí, yo ahorita me paso mucho tiempo escuchando el dancehall viejo, así, el Barrington Lewis, ese maestro me trae mucho, escuchándolo me gusta mucho su estilo, sus canciones. Y el reggae roots, el reggae roots también de Jamaica. Ah, justo también, bueno, algo más contemporáneo, Tiken Jah Fakoly, de Cosa de Marfil, un artistazo increíble, también hace reggae. Justo vino el año pasado aquí en México a dar a un festival de reggae, y fuimos a verlo ahí, una bandota en Tiken Jah Fakoly. De hecho, él es un griot, se considera en la cultura africana, los griots son las figuras que dentro de la comunidad se encargan de compartir opiniones y conocimientos a través de la música, pero es como una figura comunitaria importante. Y él está considerado como un griot allá en África. Y así nosotros también queremos suponer o pretendemos que nuestro trabajo sea ese, también ser como una especie de griot. O aquí en México sería más bien como un clamatini, que sea la misma función social de transmitir opiniones, conocimientos, información a través de la música. Órale, qué chido. Qué buena onda. Chido conocer ese tipo de cosas. Sí. Muy bien, ¿algo que quieres tú agregar? Pues no, que podrán notarlo como cuando vino Fix, ¿no? Yo escucho Atletas Campesinos desde pequeño y estoy hasta un poco nervioso, como siempre, cuando viene alguien. Escucho su música desde hace muchos años, entonces, pues no tengo nada que decir, estoy nervioso. Íbamos a agregar que nos dijera recomendaciones, pero creo que las que acabas acabo de de mencionar pues son... Sí, ¿o Tiken quieren? Jah Fakoly. También, bueno, algo también que estoy escuchando actualmente es a Omega el Fuerte de República Dominicana. Mambo violento, dice, estaba bien chido esa, una bailada acá merengue y mambo, pero letras también social y consciente, está bien chida. ¿Cómo se llama? Omega el Fuerte. Omega el Fuerte. Sí. Sí, Buenas recomendaciones. muy bien, nos comentabas hace rato el siguiente show, 28 de febrero. 28 de Sí, febrero. bueno, antes de los próximos eventos que tenemos en puerta, el 24 de enero vamos a tocar en un festival de ska aquí en el pueblito. Que están organizando mi carnal Oliver. Y van a traer varias bandas de Ciudad de México, me parece, y nosotros vamos a tocar el 24 de enero. 24 de enero. Ajá. ¿Ya hay lugar o...? Sí, ya están los flyers ahí en las redes. Y en San Juan del Río, el 28 de febrero, vamos a tocar con la Matatena. Va a estar chido también. ¿Dice? ¿Hay flyer ya? Sí, también ya está el ya, flyer para y ya está la... ponerlos. Sí. Así es. Muy bien. Y en la sección de local, no tenemos ahorita para el 2026 más que Producciones Ajo Podrido. Va a traer a Soga. Vamos a estar por ahí de locales Bruno Wars, Bayfunk,
Alicia Inexistente. Alicia Inexistente y uno de unos perros. Algo de, no me acuerdo bien, porque como que lo agregaron en el segundo flyer, ¿no? No, chéquenlo. Producción Aquí está está el flyer. corrido. Le pones acá. Puede ser que salga de aquí. ¿Sí? Sí. Sí. Ajo Sí, Producciones, Ajo quieres que Producciones. salga de. Órale, sí. Y si tienen shows, pues mándenlos, acá los compartimos. Suscríbanse. Suscríbanse, denle like, Like. comenten, compartan. Tienen hate. Tienen hate, por favor. Ahora sí que la sección de comentarios es toda suya. Agregan lo que quieran. Y no sé, ¿quieren agregar algo? Próximamente, a ver si se anima a venir el señor Moy Ricofoto. Saludos a Moy. Venga. Y pues, ¿no? Saludos. Señor. Saludos a la banda. Felicidades por el podcast. Muchas gracias. Está bien chido el contenido. Chido, carnales. Felicidades y lazo, carnal. Gracias. Adiós, amigos. Nos vemos la próxima semana. Hasta Chingón.